placer estar con ustedes. Hoy miércoles 3 de junio los saluda Paola Pejovés. Vamos a ver qué temas tenemos para hoy. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación de México está dispuesta a boicotear las elecciones del próximo 7 de junio, una medida no negociable según su secretario general. En este contexto, un candidato a diputado del Partido de la Revolución Democrática fue asesinado. Y en una entrevista para la televisión israelí, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dijo que postura del primer ministro Netanyahu sobre Palestina afecta la credibilidad de ese país. Por otro lado, ha defendido su política sobre Irán y dijo entender las preocupaciones y temores de Israel. Y el ex secretario de la CONCACAF, Jacques Blazer, admitió que la FIFA aceptó sobornos para elegir las sedes del Mundial de 1998 y 2010. La fiscal estadounidense Loretta Lynch dijo que Federación Internacional de Fútbol Asociado es corrupta hasta su más alto nivel. Bien, de esta manera empieza TVP Mundo. Llegamos extendiendo manos, sonriendo estamos, locos quedamos. Somos 13 de familia y sonamos. Cuida que en nada dependas de exceso. Frena el sentido si es de más travieso. Ser transparente te transporta ileso. No se fracasa si existe un comienzo. ¿Qué quieres hacer? Del inicio a la meta existen problemas comunes. Preguntas y respuestas revueltas. Cuestión de verla correcta. No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa si existe un comienzo. Ser transparente te transporta ileso. No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa si existe un comienzo. Ser transparente te transporta ileso. Entonces, ya acomodadas, empiezan las andadas. Caídas, falladas, entre qué metas alcanzadas y ya localizadas. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Francisco Belaunde en el análisis el día de hoy. Y Francisco, está la violencia realmente terrible pues en México. Ahora han mandado a este diputado, hay elecciones, la coordinadora que tiene que ver con el tema de educación, los profesores amenazan con boicotear estos comicios. Puede haber muchos problemas este domingo, ¿no? ¿Qué tal, Paola? Sí, es una acumulación de problemas, ¿no? Entre la violencia, los reclamos de los profesores, también de los familiares de los 43 desaparecidos. Son muchas cosas. Se le va a complicar, ¿no? Sí. Al presidente Peña Nieto. Muy bien, les contamos que un grupo de hombres armados atacó y asesinó a un candidato a diputado federal en México en estas elecciones, que ya suman 4 políticos víctimas de homicidio. Los comicios serán este domingo 7 de junio. Tal parece ser que en México ser candidato a algún cargo público significará estar sentenciado a muerte. Miguel Ángel Luna, miembro del Partido de la Revolución Democrática, se convirtió en el 4º político asesinado durante la campaña para las elecciones legislativas de este 7 de junio. Luna, quien postulaba para ser diputado federal, recibió disparos de parte de varios sujetos armados que ingresaron hasta su oficina en Valle del Chalco, ciudad de la que fue alcalde. Por su parte, el gobernador del Estado de México condenó el asesinato del candidato y ordenó a las instancias de Procuración de Justicia y Seguridad Ciudadana hacer uso de todas sus capacidades a fin de localizar y capturar a quien o quienes hayan perpetrado este crimen. A tan solo 5 días de que México celebre dichas elecciones, este proceso decisivo para el presidente Enrique Peña Nieto para reivindicar sus últimas políticas y reformas en cuestión de seguridad podrían resultar en todo lo contrario al ser opacadas por la violencia desmedida y las enérgicas protestas sociales. La Cámara Baja, 9 gobernaciones y varias legislaturas estatales están en juego. Precisamente cientos de maestros del estado de Guerrero protestaron con el fin de boicotear los comicios, pues consideran que todo este contexto no favorece las celebraciones de las mismas. Los maestros mostraron su desprecio por todos los partidos políticos, mientras quemaban material de propaganda. En el estado de Oaxaca también hubo manifestaciones e incluso se reportó ataques a centros de votación.
Muy bien, estábamos comentando de esos comicios del 7 de junio. Este domingo son comicios, se puede decir, como a mitad de mandato, ¿no? Donde se eligen, son gobernadores. Se eligen gobernadores diputados y también diputados, ¿no? Y y eso es, claro, es lo que se llama una elección parcial, ¿no? Hay nueve estados en los que hay elecciones de gobernadores. Se prevé que de esos 9 estados, en 6 de ellos vaya a ganar el PRI, ¿no? O sea, la mayoría. Pero claro, el problema está en que esto se está dando en un clima de violencia, ¿no? de reclamos. La violencia de narcotráfico que se ha venido dando en las últimas semanas. Y además lo vemos ahora con asesinatos también de candidatos y después también en medio de reclamos de profesores, ¿no? del sindicato de profesores, que ha visto los sindicatos, digamos, con una reforma educativa que se dio hace 2 años en México, que de alguna manera le quitó fuerza al sindicato, ¿no? en la aplicación de políticas. Esa fue la de esa directiva, la que formaba parte del sindicato que fue detenida, claro, que era muy poderosa, ¿no? Exactamente, digamos, se quebró un poco se quebró de alguna manera, se le dio un golpe, en todo caso muy serio, ¿no? al sindicato. Y claro, ahora están reclamando que se derogue esa ley, ¿no? Que finalmente forma parte de este paquete de reformas que se han ido dando en México en los últimos tiempos, ¿no? Mira, está el riesgo de boicot, de que puedan afectar estos comicios y que también va a servir para saber cuál es la situación del presidente Peña Nieto, ¿no? Un poquito para medir quizás sus niveles de aprobación, qué piensa la población en México luego de casos como el de Ayotzinapa, denuncias de corrupción. Reuters sacó hace poco de también propiedades de Enrique Peña Nieto, las críticas que hay en contra de su gobierno, incluso de su esposa. Entonces, se va a poder probar cuál es el nivel de popularidad, qué es lo que está pasando, qué piensa el mexicano de su presidente, ¿no? Sí, claramente, ¿no? Va a ser un test para medir digamos, efectivamente la popularidad del régimen, del presidente. Pero como decía, por ejemplo, a nivel de gobernadores, aparentemente, por lo que indican las encuestas, en todo caso, una mayoría de las que están en juego serían ganadas igualmente por el PRI, de todas maneras, ¿no? O sea, lo que indicaría que en todo caso mantendría una cierta hegemonía del partido de gobierno, ¿no? Y la muerte de este candidato es a diputado federal, porque ahora ya no solamente basta ser político para que pueda ser víctima de estos asesinatos, también recordemos que hay alcaldes que han muerto, periodistas, el nivel de violencia ya es extremo. Sí, lamentablemente en México sí, las elecciones están siendo bastante violentas, ¿no? También, bueno, además de todos los partidos son alcanzados, ¿no? El caso de un diputado o un candidato del PRD, el partido de izquierdista, en fin, en realidad no hay ninguna fuerza, digamos, que esté escapando a la violencia, ¿no? Lamentablemente. ¿Es violencia del lado del narcotráfico, extorsión? No se sabe. Bueno, no se sabe exactamente, pero sin duda hay parte también de narcotráfico acá, la mano del narcotráfico metida en estos actos, ¿no? Muy bien, nosotros vamos a continuar con otras informaciones. El senador republicano y precandidato presidencial para el 2016, Marco Rubio, advirtió al secretario de Estado John Kerry de que junto con sus colegas se opondrá a cualquier nombramiento de un embajador estadounidense en Cuba, por lo menos hasta que el gobierno de Raúl Castro realice una serie de reformas. Antes de restablecer relaciones diplomáticas, el senador de origen cubano desea que el régimen de Castro realice avances en el tema de derechos humanos en la isla y repatrie a terroristas y fugitivos de la justicia estadounidense que están refugiados en Cuba. Actualmente el Senado está conformado por una mayoría republicana y la aprobación de la designación de un embajador en La Habana podría tomar meses. Muy bien, eso pues podría afectar, ¿no? Si los republicanos tienen mayoría, la designación de Roberta, no me acuerdo el apellido, como nueva embajadora después de 50 años en Cuba. Es claro que lo que no desean los republicanos es que el dinero de los Estados Unidos llegue a manos de los hermanos Castro. Eso es lo que no quieren.
No, bueno, acá en este caso concretamente es que hay sectores de los republicanos que no quieren esta reconciliación con Cuba, ¿no? O sea, forma parte de su discurso, su discurso habitual, ¿no? Por lo menos no con los Castro, lo que decían es... No, o sea, con el régimen, ¿no? Con el régimen cubano, digamos, no quieren que haya este acercamiento. En eso están en sintonía con una parte de la comunidad cubana de Miami, ¿no? De Florida en general. Entonces, bueno, no es sorprendente, ¿no? No es sorprendente que haya esta postura por parte de este senador Rubio, que además es precandidato, ¿no? Claro, pero ¿podría afectar la votación, la designación de la... Bueno, depende si es que logra, pues si es que logra juntar, digamos, conformar, convencer a todos sus colegas republicanos para bloquear efectivamente el nombramiento digamos, la reinstalación de la embajada norteamericana en Cuba, ¿no? Pero ¿qué piensa el estadounidense? Ahí no sé si ya se conocen encuestas con esta decisión de restablecer las relaciones, porque también va a ser un tema importante en los comicios, ¿no? En los próximos comicios. Bueno, en realidad hay digamos, los que más obviamente se pronuncian sobre esto son los de la comunidad cubana, pero como ya hemos dicho varias veces, en realidad la comunidad cubana en Estados Unidos, en Florida en particular, está dividida sobre el asunto, ¿no? Hay una división generacional también, ¿no? Digamos, los mayores, digamos, son los que son reticentes frente a ese acercamiento. Los más jóvenes son bastante más pragmáticos y tienen una posición más bien favorable, ¿no? al acercamiento, ¿no? Muy bien, nosotros ahora dejamos Cuba y nos vamos a Venezuela. El ministro de Petróleo ha lamentado que existe una guerra de precios involuntaria entre los países productores de crudo. Venezuela lamenta que existe una guerra de precios involuntarios entre los países productores de petróleo, lo que agudiza la caída del precio del crudo. Los productores se han visto obligados a iniciar la búsqueda de nuevos mercados para poder mantener sus niveles de producción de crudo liviano, originando una suerte de guerra de precios involuntaria entre países hermanos productores de petróleo. Asdrúbal, que participa de un seminario de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEC, en Viena, insistió en que la causa se debería a la pérdida de ciertos mercados como el de Estados Unidos, que ha empezado a prescindir de importaciones de crudo de Arabia Saudita u otras naciones del Golfo para dar paso al petróleo de esquisto. Por ello, Venezuela y otros países de la OPEC, como Argelia y Libia, han pedido estabilizar la oferta y la demanda a través del recorte de producción, estableciendo un tope oficial de 30 millones de barriles diarios. Sin embargo, no todos los países de la OPEC parecen dispuestos a nuevos ajustes en las cuotas del mercado. Algunos, como Irán, han incrementado sus niveles de producción y parecen estar dispuestos a no ceder ante los productores estadounidenses del fracking ante la caída del precio del petróleo. La pregunta es que si los actuales niveles de precio ayudan a la estabilidad del mercado. Yo creo que las cotizaciones de ahora no motivan a los inversores en muchos de los países miembros de la OPEP. También desalientan la inversión en áreas de alto costo. Entre junio del 2014 y enero de este año, los precios mundiales del crudo cayeron en un 60%, como efecto de la decisión de la OPEP de mantener su techo oficial de 30 millones de barriles diarios. Ante la promoción de técnicas de extracción más costosas como el petróleo de esquisto, hoy la OPEC lo asume como un nuevo elemento del paisaje energético mundial, que según Venezuela ha generado la volatilidad de precios en el último año, con una sobreoferta de entre 2 y 2,5 millones de barriles diarios de petróleo. Muy bien, pues esa es la situación en Venezuela. No sé, pues qué te puedo decir del tema del crudo. Hay muchas críticas que por qué, por ejemplo, se le regala a Cuba cuando la situación está difícil para el país, ¿no? Hay muchas críticas. Claro, y en todo caso, en cuanto al precio del petróleo, pues ahí el jugador clave es Arabia Saudita, ¿no? Arabia Saudita es la que, digamos, sigue produciendo, no quiere saber nada de recortes en esta guerra que está sosteniendo con Estados Unidos, ¿no? Para quitar, digamos, a debilitar la industria de petróleo esquisto. Y la cosa se puede agravar aún más a nivel de los precios con el reingreso pleno de Irán, porque si hay un acuerdo sobre el tema de del programa nuclear de Irán, en junio va a generar solamente una bajada, un mayor de precios, ¿no? Muy bien, nosotros nos vamos de inmediato con la franja electoral. Espacio no electoral gratuito.